Iglesia, buenos días, Dios les bendiga. El día de hoy es domingo 2 de agosto de este año 2020. Y bueno, pues el día de hoy es un día de consagración, es un día en el cual dentro de nuestras reuniones ordinarias estaríamos, hermanos, llevando nuestros diezmos y nuestras ofrendas, nuestros textos para tener ese tiempo de consagración. No lo podemos hacer todavía, no nos podemos reunir físicamente, pero espiritualmente, hermanos, estamos reunidos físicamente los unos con los otros, extrañándonos. Estamos unidos al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y estamos unidos en este compartir la palabra de nuestro Dios. Así que al final vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas, y yo espero que usted una de dos, o esté llamando a nuestra hermana Piedad, que está dispuesta a pasar por esta eh, acción de entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor, para que el reino de Dios siga creciendo y siga caminando, hermanos, en muchos sentidos, o bien los esté guardando, los esté separando para el día que volvamos a vernos, el poder entregarlo todo junto. Aunque créanme usted, hermano, que se necesita, es conveniente, es de bendición, hermanos, estarlo entregando a la tesorería para, hermanos, continuar con muchos aspectos que si bien actualmente no podemos llevar a cabo públicamente, pero de ciertas maneras se sigue colaborando, se sigue ayudando, se sigue bendiciendo a otros hermanos, a otras personas, a través de lo que usted y yo damos para el Señor. Así que, hermanos, vamos a empezar el día de hoy. Por ahí el día de ayer les envié un canto muy hermoso. Dios lo hará otra vez, invitándoles que si ustedes gustaban lo pudieran entonar durante su devocional antes de este tiempo. Les indicaba también la lectura que vamos a tener el día de hoy, que es el pasaje de Marcos 10 del 1 al 16, y el tema del mensaje: fe para acceder. Fe para acceder. Vamos a orar. Acompáñenme a orar, hermanos, y entraremos de lleno al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos muchísimas gracias, poderoso Señor, por la bendición que nos tienes con todo bien en estos momentos junto a nuestra familia, en nuestro hogar, en la seguridad, en el hueco de tus manos, Señor, tú nos tienes, Padre Santísimo. Muchas gracias, Señor, por ello. Te alabamos y te bendecimos. Y, Señor, entramos este tiempo, después del devocional individual o familiar, entramos este tiempo en el cual tú nos hablas a través de tu palabra. Bendícenos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que a través de tu Espíritu Santo, tu bendición, Señor, sea sobre nuestra mente y nuestro corazón a través de la predicación que estaremos escuchando en esta hora, Señor. Bendice el pasaje bíblico, bendice al que habla, bendice a los que escuchan, buen Dios. En Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Muy bien, yo espero que tenga su Biblia a la mano. El pasaje es el Evangelio de Marcos, capítulo 10, del 1 al 16. Un pasaje bastante conocido ya por todos nosotros, ya sea su Biblia física o su Biblia digital. eh, y espero que si hay alguien más con usted, algún invitado, alguna amistad o algún familiar, le invite para que también nos acompañe en esta media hora. A quienes nos acompañan a través de otras redes sociales, lo cual agradezco mucho, hermanos. Algunos de ustedes están subiendo estos videos y hay comentarios, han, hay vistos o vistas de personas que no son de la iglesia. Ustedes que nos acompañan, eh, sean bienvenidos. Somos una comunidad en Cristo Jesús, que lo único que pretendemos es predicar la palabra de Dios y que ésta venga y transforme nuestras vidas, nos bendiga y nos transforme. Así que
Es usted bienvenido, siéntase a gusto, somos una familia en la fe. Y bueno, pues si usted nos gusta contactar de manera más directa, será para nosotros un gusto el poderle recibir, el poder conocerle y el poder compartirle, testificarle de lo maravilloso que es el amor de nuestro Dios. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, del 1 al 16. ¿Ya está usted listo? Leemos juntos, dice así la palabra de nuestro Dios. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Generalmente este pasaje, queridos hermanos, nosotros lo ocupamos para hablar de los niños. Cuando es el 30 de abril, cuando son las escuelitas de vacaciones que este año no pudimos llevar a cabo, lo cual pues nos entristece, pero la situación de la pandemia no lo permite. Son estas fechas, más que nada cuando ocupamos este texto, este pasaje bíblico, y lo hemos limitado. Pero déjeme decirle que es una gran equivocación. Ese texto, hermanos, tiene mucho que enseñarnos, y el día de hoy vamos a hablar parte de todo eso que nos tiene que enseñar este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Normalmente, hermanos, nosotros hemos aceptado el Evangelio, hemos aceptado a Jesús como Salvador de nuestras vidas, como aquel quien lleva nuestros pecados a la cruz del Calvario. Y de esa manera nosotros podemos tener la paz espiritual sabiendo que somos hijos de Dios y que un día estaremos en el cielo con el Señor. Hasta ahí todo bien. Pero donde batallamos, y discúlpeme si lo generalizo, pero creo que está bien generalizarlo, donde batallamos, queridos hermanos, es en donde la Biblia nos dice que ya no estamos residiendo en un mundo el cual, hermanos, no es para nosotros. Cuando Cristo vino, antes de su venida, Juan el Bautista salía a predicar y decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca, ya viene. Esas eran las palabras de Juan el Bautista. Aún nuestro mismo Señor Jesucristo muchas veces dijo, el reino de los cielos ya está aquí. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y como Salvador, no solamente nuestro nombre es inscrito en el reino de los cielos, no solamente tenemos la tranquilidad y la seguridad de que Dios nos ha dado salvación y nos ha dado vida eterna, sino, queridos hermanos, de que entramos a una relación
única, sobremanera especial, sobrepasa los límites de todo lo entendible humanamente con Dios. Ahora somos sus hijos. El día de ayer, precisamente, estaba viendo una película con mi esposa y bueno, era una película de niños. Y cuando uno ve una película de niños y hay cosas que le recuerda a uno la vida de sus hijos, es maravilloso, es hermoso recordar cuando nuestros hijos, que ya son adultos, ya son jóvenes adultos, eran pequeños. Yo quiero que usted recuerde, hermano, la mayoría de nosotros ya tenemos hijos jóvenes adultos y quienes aún tienen sus hijos pequeños también. Yo quiero que usted recuerde la dependencia que sus hijos tienen de usted. Es una total dependencia. Ellos no se pueden valer por sí mismos. Están en este mundo y para comer lo necesitan a usted. Para cambiarse lo necesitan a usted. Para dormir lo necesitan a usted. Si se enferman, lo necesitan a usted. Ellos son suyos y usted da todo lo que tiene por amarlos, por cuidarlos, por demostrarles ese amor infinito. No le hace que tan cansados lleguemos o llegábamos cuando nuestros hijos salían con una sonrisa en sus labios y nos pedían llevarlos a algún lugar, lo hacíamos. O tal vez usted lo hace, que aún tiene hijos pequeños. El reino, el mundo de sus hijos es usted, es su casa, o era su casa, cuando usted los llevaba a pasear. Su vida giraba en torno a usted y lo que usted le podía dar. ¿Cierto? ¿Ya se acordó de todos esos momentos? ¿O está consciente de todo eso usted que aún tiene hijos pequeños? Algo muy parecido, pero en una expectativa infinita, es nuestra comunión con Dios. Jesucristo dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y aquí, hermanos, donde tenemos nosotros que saber diferenciar si estamos recibiendo, no si hemos recibido, sino que estemos recibiendo todos los días, el reino de Dios como un niño, para poder no solamente vivir en él, sino también de disfrutar de él. Es por eso, hermanos, que muchos cristianos viven con amargura, viven siempre quejándose, viven con la duda de las bendiciones de Dios, del futuro. Déjenme decirle, hermano, que es necesario recibir el reino de Dios como un niño. Si no, hermanos, estamos entre el mundo y Dios. No creo que Dios me pueda bendecir, entonces yo lo consigo a como dé lugar a aquello. Ese trabajo, esa casa, ese negocio. Aquí en Tampico, al igual que en muchos lados, no lo dudo, hay una gran necesidad de medicamentos, de tanques de oxígeno, de mascarillas para la gente enferma. Créanme, se pelean por un tanque de oxígeno. Y alguien me preguntó si Dios podía bendecir a su pueblo en medio de la pandemia, si Dios permitía todo esto. Si no aceptamos el reino de Dios como niños, hermanos, no podemos acceder a Él. Por eso es que el mensaje es fe para acceder. ¿Cómo está su fe?
¿Qué tanto acceso tiene usted al reino de Dios? En las grandes corporaciones se utiliza una tarjeta y dependiendo del nivel que usted tenga de confiabilidad en su trabajo, son los niveles de acceso que usted tiene. Algunos los limitan hasta cierto piso, tercer piso, cuarto piso. De ahí en adelante se requiere otra tarjeta de acceso para poder llegar a otros niveles más altos de la empresa. Algo así es el reino de Dios. Y no es de que si usted tiene mucha fe o poca fe. Enseñados estamos que con la fe del tamaño de un grano de mostaza, que ya lo hemos enseñado, podemos mover montañas enteras. ¿Tenemos fe? Si tenemos fe, podemos acceder al reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios, hermanos, es todo aquello que Jesucristo ha traído para nosotros. No solamente es que Él gobierna y que Él dirige todo para su gloria, que el cumplimiento mesiánico ya se ha dado. Va mucho más allá. El reino de Dios, hermanos, es vivir en este mundo como un día viviremos en el cielo. Y Apocalipsis dice que en el cielo no habrá llanto, porque Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No habrá necesidad de sol, porque Dios todo lo ilumina, todo lo llena. ¿Qué pasa si el sol físico que conocemos, se apagara? La vida concluiría, la vida terminaría en todo el planeta. ¿Tardaría un poco de tiempo? Sí, porque la distancia entre nuestro planeta y el Sol es sumamente considerable. Y de aquí a que terminara de llegar la luz y el calor que el Sol emite, tardaríamos unos días. Pero cuando esto sucediera, realmente todo se acabaría. En el cielo no habrá necesidad de eso. Y aún más allá. En esta vida, quienes estamos viviendo en el reino de Dios, no necesitamos depender del sol porque dependemos de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué estamos teniendo tantas dificultades para poder morar, para poder vivir dentro del reino de Dios? ¿Por qué desesperación? ¿Por qué tristezas? ¿Por qué angustias? ¿Por qué el no sentirnos amados? ¿Por qué el sentirnos que todo se está viniendo abajo? Hay noticias no muy alentadoras sobre la pandemia que aún durará. Hay otras noticias alentadoras que, por ejemplo en Rusia se tiene planificado que a mediados de agosto ya puedan tener ellos la vacuna y aplicársela a sus ciudadanos. Y hay tantas cosas que se dicen, hermanos. Y estamos dependiendo, estamos esperanzados a lo que el hombre haga o diga. Hermanos, no necesitamos de eso. Necesitamos fe. La fe que Dios nos ha colocado para poder acceder a su reino celestial. Su reino celestial, hermanos, es el amor incondicional, el amor tangible, palpable y perfecto de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos hecho a un lado esta parte de la bendición de vivir en el reino de Dios por estar esperando al hombre? ¿Por qué, hermanos, no abrazamos ese amor tangible de Dios, ese amor perfecto y ese amor incondicional? A pesar que pecamos, a pesar que desobedecemos y que nos alejamos del Señor, Dios nos sigue amando incondicionalmente, porque es a través de Jesús. Todo lo que necesitamos, hermanos, todo lo que necesitamos está en relación con nuestro Padre Celestial. Absolutamente todo. Pero si no tenemos la fe para acceder a ello, si no le creemos a Dios, hermanos, en pocas palabras, es normal que sigamos batallando, es normal, hermanos, que sigamos cayendo en depresiones, es normal, hermanos, que sigamos peleando en esta vida, como dijo un hermano, persiguiendo la chuleta todos los días.
Las bendiciones no se alcanzan. Las bendiciones no se pelean ni se persiguen. Las bendiciones nos alcanzan. Es una promesa de Dios. Deuteronomio 28, vaya y léalo. Y estas bendiciones te alcanzarán. ¿Se da cuenta qué importante es nuestra fe? ¿Se da cuenta qué importante es ubicarnos, nosotros, usted, que ubica a su cónyuge, que ubica a sus hijos, a su familia? ¿Eres o no eres? ¿Tienes fe o no la tienes? Si tienes fe, ¿por qué estás batallando? En estos días pasados, una hermana, ella sabe que voy a referirme a ella, pero jamás mencionaré su nombre, me habló para platicarme una excelente noticia de su hijo. Y créame, hermano, que me dio tanto gusto, porque Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Es algo que creo tanto en mi corazón. Yo le he platicado a ustedes de las bendiciones que Dios me ha dado en mis hijos, en los estudios de mi hijo Cis. Les he platicado cómo Dios nos bendijo dándole esa beca en el TEC de Monterrey. Y cuando esta hermana me habló, recordé este texto: la bendición te alcanzará. Y créame, hermana, me da mucho gusto. Y estamos orando. Yo sé que Dios está llevando en estos momentos a su hijo con todo bien a esa ciudad y a ese nuevo puesto gerencial que Dios le está permitiendo. Y el otro hijo también de la hermana, bendecido allá en el lugar donde está. Y sus hijos son bendecidos también. Mis hijos son bendecidos. Porque las bendiciones nos alcanzan si tenemos fe. ¿Por qué batallar durante tanto tiempo? Bueno, batallamos porque no tenemos la fe para acceder a vivir en el reino de Dios. Y no la tenemos no porque no se nos dé, hermanos, sino porque no la queremos tomar. Porque no creemos que con la pura fe en Dios sea suficiente para tener todo lo que Él ha prometido. Por eso es que muchos batallan. Por eso es que muchos se desesperan. No esperan el tiempo perfecto de Dios. Y qué importante, hermanos, es el tiempo perfecto de Dios. Tenemos que tener fe, querido hermano, para acceder al reino de Dios. Usted mismo en este día, hoy, puede acceder al reino de Dios, puede empezar a disfrutar de las miles de bendiciones y de promesas que Dios tiene para su pueblo. Si usted, hermanos, tiene fe para creer en Dios. ¿Le cree a Dios o no le cree a Dios? Simple y sencillamente no. A veces, casi siempre, Dios nos sorprende. En verdad, hermanos, Dios sorprende. Uno dice: Señor, con que me des esto, es más que suficiente. Y Dios nos da mucho más allá, hermanos, de lo que pedimos, de lo que oramos. Pero si estamos viviendo en el reino de Dios, y para vivir en el reino de Dios es necesario fe. ¿Fe en quién? En Dios, fe en su amor. ¿Tiene fe en el amor de Dios? Un amor tangible, un amor perfecto, un amor incondicional. Pues entonces vaya a ese amor de Dios. Abandónese en la gracia de Dios. Y abandonarse en la gracia de Dios, hermanos, es lo más maravilloso que usted pueda experimentar. Pero tiene que dejar a un lado las dudas, la incertidumbre de qué pasará y empezar a vivir en el reino de Dios, querido hermano. Aquel que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Tenemos que ser como niños, así como eran sus hijos que le creían a usted todo lo que les decía, así, y discúlpeme, pero así le dijera una mentira, su hijo se lo creía. Dios no echa mentiras, todo lo que Dios dice es verdad. Créale a Dios.
Tener fe como un niño en Dios, hermanos, es confiar ciegamente en la bondad de Dios, en el cuidado de Dios, en la guía de Dios y en la provisión que Dios dará. Jesucristo nuestro Señor dijo: vosotros siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. ¿Cuánto más Dios, el Padre Celestial, nos lo dará a ustedes? Siendo malos, siendo pecadores nosotros, hermanos, le damos lo mejor a nuestros hijos. Ahora imagínense, si usted le cree a Dios, ¿cuántas bendiciones de Dios nos recibirá? ¿Se ha puesto a pensar en ello? Tal vez en este momento usted mismo esté luchando, querido hermano, por algo que anhela, que desea, por algo que usted está luchando en sus propias fuerzas. Tal vez incluso torciendo algo por ahí para que las cosas se den. No lo haga. Espere en Dios. Viva en el reino de Dios, hermano. Y usted podrá disfrutar de la bondad, del cuidado, de la guía y de la provisión de Dios, nuestro Padre Celestial. Marcos capítulo 10, hermanos, en este espacio que habla de los niños, nos enseña que debemos de tener la fe como los niños para recibir el reino de Dios. La fe de los niños, hermanos, es aquella inquebrantable esperanza de que algún día viviremos con nuestro Padre Celestial. Esa es mi esperanza. ¿Cuál es su esperanza? Pero Dios, hermanos, no se encargará de mí o de usted hasta que estemos en el cielo. Dios ya se encarga de nosotros en el instante mismo en que Cristo es Señor y Salvador de nuestras vidas y que el Espíritu Santo entró a nosotros o con nosotros a morar. Ser hijos de Dios, hermanos, nos brinda la oportunidad de vivir bajo su provisión y bajo su guía espiritual. ¿Qué mejor provisión que la de Dios? No es la que usted busca, no es la que le puede dar su trabajo. La mejor provisión es la de Dios. Créanme, lo he vivido por muchos años. Lo estoy viviendo actualmente. Dios no nos ha dejado sin un techo, Dios no nos ha dejado sin comer, sin vestir. Y si me pregunta por cómo está el negocio, le puedo decir que está mal. No hay ventas, no es un negocio esencial, pero lo que sí es esencial es la fe para acceder al reino de Dios. Y si usted y yo tenemos fe, querido hermano, tenemos lo mejor del trigo, lo mejor de la miel. Estamos viviendo, hermanos, en ese lugar especial, en ese Canaán que fluye leche y miel. Siempre y cuando tengamos la fe para creerle a Dios, la fe para vivir. Y puedo escuchar tal vez pensamientos de que sí, pastor, o sí, Mario, pero tú no sabes lo que estoy pasando, lo que tengo que pagar, lo que... No sé, pero sí sé lo que yo también vivo. Y como todos, les platico yo a mucha gente, los pagos no se detienen. Pero hay alguien que jamás se detiene en bendecir. Ese es nuestro Dios. Y en Él debe estar nuestra fe. La fe, hermanos, es el acceso para vivir en el reino de Dios. ¿Qué es la fe? ¿Usted se acuerda qué es la fe? Esa definición bíblica que desde pequeño se nos ha dado. Bueno, si usted se acuerda, porque ya escucho que están repitiendo lo que es la fe, entonces, hermanos, créale a Dios. Dios nos está llamando, hermanos, a vivir un estilo de vida mejor. ¿Cuál es el estilo? Vivir con la fe de un niño.
Él nos está llamando a que pongamos nuestra confianza solo en Él para nuestras finanzas, para nuestras relaciones, para nuestro futuro, para nuestro presente. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice así: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Sin fe, se lo vuelvo a leer, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Usted y yo tenemos que creer que nuestro Dios existe, hermanos, y que recompensa a quienes lo buscan. Ahí está la bendición. Dios recompensa a quienes lo buscan. Lo que trae placer, hermanos, lo que trae bendición a nuestras vidas, es tener una relación pura con Dios. Esa relación, hermanos, cubre todos los aspectos, toda bendición. Hace poco, y con esto concluyo, se nos ofreció un seguro de gastos médicos mayores. Y es importante, es bueno siempre tener ese tipo de seguro. Lo más curioso y lo primero que nos dijo el agente de seguros es: también les da cobertura por si les da el COVID-19. Ahorita es el gancho de muchas aseguradoras, el COVID-19. A la verdad, hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios está por encima de cualquier aseguradora. Dios está por encima de cualquier trabajo, cualquier cuenta bancaria, de cualquier humano. Dios está a su lado, hermano. Dios está esperando bendecirle. Solamente falta una cosa. Y aquí sí depende de usted, ya no depende de Dios, porque Dios ya lo concedió. Lo único que falta es fe. Fe para acceder al reino de Dios. Quiero concluir, hermanos, con un pasaje bíblico. Le invito para que vaya a su Biblia. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos 20 al 21. Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21, hablando de Abraham. ¿Ya está usted ahí? Romanos 4, 20 y 21 dice así: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuál fue la fe de Abraham? La fe de Abraham dice, versículo 21, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Está usted convencido de que Dios es plenamente poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido? Si usted está convencido, lo felicito. Usted tiene acceso al reino de Dios. Y si aún usted no está convencido, acompáñame a orar. Y de esta manera estaremos pidiendo que Dios ayude a su incredulidad. Cerremos nuestros ojos y hagamos oración. Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo maravilloso de compartir tu palabra santa. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque nos hablas al corazón y nos dices: tengan fe en mí. Perdónanos, Señor. Perdónanos a aquellos quienes no hemos creído en ti, Padre Celestial. Y te ruego, Señor, que toques el corazón para creer ciega plenamente en ti, que eres poderoso para cumplir todo lo que tú has prometido. Yo sé que tú eres
poderoso. Yo creo en ti, mi Dios. Ayuda a la incredulidad, ayuda a la falta de fe. Si alguien de mis hermanos, Señor, de mis hermanas, tiene esta necesidad en estos momentos, que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, nuestros corazones, que ayude a activar la fe que has colocado en nuestras vidas y permítenos siempre vivir en tu reino bendito, en Jesucristo. Amén. Que Dios, hermanos, nos bendiga. Sigamos orando los unos por los otros, hermanos. Ayudémonos, ustedes que están en Mante, hermanos, háblense unos a otros, salúdense, preocúpense. Posiblemente hay alguien de nosotros que esté necesitando, hermanos, alguna ayuda, algún apoyo. Lamentablemente se están cerrando muchos trabajos, muchas fuentes de empleo. Para eso somos iglesia, para eso somos familia, para amarnos, pero amarnos bendiciéndonos también. Dios nos envía a ayudarnos los unos a los otros. Nos vemos el próximo miércoles, hermanos, a las 6:30. Continuamos con el estudio del Catecismo de la Nueva Ciudad. Vamos a concluir, vamos a tener la bendición apostólica, hermanos. Cierre sus ojos, incline su cabeza y, hermanos, nos seguimos viendo. Señor, en esta hora, bendice a tu iglesia, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, que tu bendición nos enriquezca y no añada ningún tipo de tristeza. Que tu cuidado y protección nos libre de todo mal, buen Dios. Y tu Espíritu Santo nos guíe siempre hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias amadas, con todo el pueblo del Señor, con la iglesia Dios con nosotros, ahora y siempre. Amén. Bendiciones, hermanos. Hasta la próxima.